amiguitos? ¿Cómo están? Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola Ari, ¿cómo estás? Muy bien, emocionada porque ahora nos toca hablar de la segunda parte. Bueno, en realidad es el segundo episodio de... It, bienvenidos a Derry. Es que ahí es voz macabra. Ah, es cierto, pero eso te toca a ti. No me sale. Pero bueno, lo intenté pero no me salió. En esta ocasión vamos a hablar del segundo episodio, que estábamos súper emocionados porque este episodio fue especial en cierta manera, porque se adelantó un poquitito y pudimos verlo el viernes en vez de el domingo. Entonces tenemos nuestros comentarios, espero que ustedes ya lo hayan visto porque van a ver spoilers, lo siento. Sí, esta es una advertencia. Vamos a platicar del segundo episodio con spoilers y pues agradeciendo a HBO que lanzó el episodio para que lo pudiéramos ver la noche de Halloween. Así lo hicimos, ¿no? Exactamente, así lo celebramos. Perfecto. Bueno, la primera pregunta que vamos a lanzar, Ari, es ¿qué te pareció? ¿Piensas que es un mejor episodio que el primero o te sigue gustando más ese inicio de temporada que vimos la semana pasada? No, creo que me gusta un poco más el segundo. Okay. O sea, pese a que no sale Mati, que es mi personaje favorito, pero me gusta porque vemos detalles como distintos que en el primer episodio. Vemos revelaciones de cosas que podrían suceder. Primero, cuando vimos el intro, ¿no? Ajá. Que a los dos creo que nos pareció muy bonito. O sea, cool, como peculiar. Y nos llamó la atención porque el primero no fue así, ¿no? Sí, se está usando cada vez más. Yo cada vez más lo noto en las diferentes series. El primer episodio es como si vieras justamente solo el contenido. Y a partir del segundo es cuando ya se lanza una intro específica que va a seguir apareciendo durante el resto de los episodios. Es muy interesante porque tiene esta estética vintage, es esta estética como me parece de publicidad, de anuncios que se utilizaban en los 50, 60, esta cosa de dibujar, a hacer a mano las ilustraciones que se utilizaban para la publicidad y contrasta un montón con la idea del programa en el principio y luego se va haciendo cada vez más turbio, ¿no? Sí, exacto, porque también vemos en todas estas ilustraciones, conforme va pasando como los segundos hay en alguna ocasión una niña que se asoma como a una coladera. Entonces eso es curioso y una referencia a Georgie, que lo extrañamos. También me parece que hay una referencia a donde llevan a Lily, al... ¿qué centro psiquiátrico? ¿O cómo? Al asilo, ¿no? Asilo, sí, justo este espacio, bueno, el asylum, este espacio donde atienden a personas con enfermedades mentales y que también ya lo habíamos visto en la historia original, que es donde llevan al chico Bowers, que es el que acaba loco. Sí. Y que luego encuentra a It. Justamente, que después It va y lo tienta para que vaya a cobrar venganza en su nombre. Es una serie de referencias muy, muy interesantes, porque creo que más que el primer episodio, o más de lo que pudimos notar evidentemente en el primer episodio, en este segundo cada vez se empiezan a asentar esos easter eggs, esas cosas que van uniendo al universo de la película con lo que estamos viendo ahora en la serie, pero no solamente con eso, sino también con con el universo que ha creado Stephen King con sus propios libros, y eso es muy, muy interesante. Ah, sí, exacto, porque sí hace referencias, ¿no? A muchos. Sí, me parece curioso que haga eso. Sí, encontramos, por ejemplo, y creo que la más clara y la que la mayoría de los que están metidos en ver estas películas o leer estos libros, será este soldado que está utilizando el ejército como un medium, como un vidente, claro. Que es un personaje que aparece también en El Resplandor. Justo es este personaje que tiene por nombre Dick Hallorann, que quienes vieron la película del Resplandor o la leyeron,
es el responsable del restaurante del hotel, que es el que le dice al niño que tienen este poder, justamente el resplandor, como para sentir estas cosas que están fuera de lo normal. Y el ejército lo usa para tratar de descubrir estas reminiscencias de la energía de It, que ya lo iremos platicando, porque se trata justo de un proyecto militar, científico, en medio de la Guerra Fría. Sí, exactamente. Sí, lo vamos comentando más adelante. Después de la intro creo que me parece épica y bonita. Y luego me parece como, o sea, como que a los dos, o bueno, a todo el mundo nos tenía como con la expectativa muy alta con respecto a que todos los personajes principales, casi a excepción de Lily y Ronnie desaparecen. Pero en algún momento, ¿te acuerdas que dijimos? Probablemente no desaparecieron. Ajá. O sea, porque sí sería raro. O sea, es el primer... y justo, perdón la interrupción a todos, a ustedes y a ti, porque justo nos faltó comentar que en el primer episodio tenían, después de todo el episodio, una parte en donde nos daban justo como estos detalles, como el detrás de cámaras, etcétera, y creo que eso nos esclareció como varias cosas, ¿no? Siempre HBO haciendo estos estrenos en domingo, que tengo que decirlo, la verdad es que me gusta un montón que todavía mantengan esta filosofía de televisión antigua en la que se estrena en un horario, en un día específico de la semana, que se estrenan justamente semana a semana los episodios para generar conversación, para que podamos hacer este tipo de cosas. Claro. Al final de sus episodios siempre viene un pequeño clip de menos de 10 minutos en el que justo aparecen estas cosas que estás diciendo y ayuda precisamente a entender un poco lo que pensaron los actores mientras estaban haciendo estas grabaciones, como para profundizar. Y aparecían estos niños, ¿no? Los que nosotros creíamos que iban a ser parte de los protagonistas, porque también hicieron un buen ejercicio de marketing. Andy Muschietti lanza este primer episodio con un cartel en el que aparecen justo los primeros niños y que después durante la semana se cambió ya con el nuevo grupo, que es el que empezamos a conocer ahora en este segundo episodio, el que incluye al niño Halloran, que incluye a este otro chavito que es cubano-americano, y empieza justo a montar a este nuevo grupo de chicos. Y al mismo tiempo en este segundo episodio estamos tratando de entender cuáles van a ser las dinámicas entre los adultos y entre los niños. Yo lo pienso de esta forma, y no sé si tú también. Creo que It se trató casi siempre de este grupo de chavitos que enfrentaban a sus miedos en la representación de It. Y por eso es una historia tan interesante, porque los niños siempre son mucho más llamativos en pantalla. Pero ahora parece que están intentando aumentar como la constelación de artistas, y eso nos va a permitir, de talentos, nos va a permitir que también exploremos a un grupo de adultos al mismo tiempo. Un poco haciendo el símil de la historia original. Sí, exactamente, sí pienso lo mismo, pero justo acabo de recordar que cuando la estábamos viendo, el comentario que hiciste de no, me aburro con los adultos, prefiero los niños. Sí. O sea, me pareció curioso porque sí es cierto, o sea, en realidad creo que pese a que están haciendo este juego con adultos y niños, sí se lleva un poco más ahorita, o sea, en esto que llevamos visto, el protagónico, los niños. O sea, considero que es como más interesante, o por lo menos lleva como el punto clave de la historia, los niños, ¿no? Las escenas de los niños. Y eso creo que es muy fácil de percibir. Incluso hubo algo que tú notaste. Los chavitos parece que crecen de un episodio al otro. Se nota muchísimo en Lily. Y yo investigando, a lo mejor ustedes también nos pueden echar la mano en comentarios, lo que me percaté es que comenzaron a grabarse previo a la huelga de actores y escritores que ocurrió por ahí del 22, 23,
Y entonces lo que pasó es que eso retrasó durante un poco más de un año las grabaciones. Con razón, porque sí se ve un crecimiento, no de meses. ¿No? Entonces me decías, Lily se ve mucho más grande, claro, es por eso. A lo mejor en ella porque es la protagonista y porque es una chica que es como alargada físicamente, entonces, y lo decíamos, hay gente que crece apenas en unas semanas cuando está en la adolescencia, pues claro, en un año se va a notar muchísimo más cómo crecen los chavitos. Yo creo que es eso, que en la infancia se nota mucho más. O sea, sí es larga, pero pero siento que más bien el punto que se note es que pues son adolescentes y entonces en esos momentos, o sea, casi que creces, hablando del alargamiento, casi que creces, no sé, 15 centímetros de una semana a otra, pero ella no precisamente yo la veo como larga, sino más bien la veo cambiada, como de la cara. O sea, siento que sí se ve más grande, como que cambiaron hasta de ciclo escolar. O sea, yo así lo sentí. Claro. Bueno, y ahí cada vez se parece más a Stranger Things, ¿no? Cada vez más parece que los morritos los vamos a ver en la universidad al siguiente episodio. Sí, justo pienso eso. Eso es interesante. Y nos vamos clavando justamente en cosas que tienen que ver con cómo la historia se va otra vez amarrando y ahora sí vamos a entender muy bien qué está pasando con los adultos, qué está pasando con el pueblo, porque el pueblo termina siendo también como un ente que está participando. Sí. Cada vez cobra más sentido que esto se llame Bienvenidos a Derry. Derry sufre una transformación social y emocional con las apariciones de Pennywise, y eso se nota todo el tiempo con las personas del pueblo. Y todo el tiempo está uno tenso, lo decíamos, hay riesgos que se están corriendo que no se hubieran permitido si esto hubiera pasado en cine, no sé si a ti te lo parece. Sí, totalmente. O sea, incluso, por ejemplo, creo que la violencia que viven entre los niños me parece como fuerte, digo, no muestran como otro tipo de escenas en comparación con It, pero que será como la primera parte. Sí, creo que es la primera parte, cuando Bowers le quiere rayar la pancita a uno de los niños, o sea, eso es horrible. Pero creo, o sea, yo lo noto porque todos están como antipáticos, como que es un pueblo gris, así como, pues todo el mundo está peleado con todo el mundo, e incluso dejan que las cosas malas, o sea, no sé, esto de la violencia entre los niños, o qué sé yo, como que lo pasan, o sea, ya es normal. Y hasta es raro que tú lo veas raro, es raro que quieras defender, es raro que te cause sobresalto una situación común como esa. Y que me parece está muy bien aprovechado el contexto histórico, social en el que está desarrollada la historia, porque ya lo decíamos la vez anterior, el racismo es algo que se está viviendo todo el tiempo, ¿no? Es ahí algo, dicen, se puede cortar el aire, ¿no? Con el cuchillo. Es muy simbólico que sean los años 60, específicamente el año 62, porque hay movimientos sociales y están ocurriendo también cosas de segregación históricamente que nos evidencian que una pareja de afroamericanos no es bienvenida en un pueblo como algo, como unos vecinos nuevos, ¿no? Sí, exacto, porque se les quedan viendo todo el tiempo con cara de, pues, ¿qué haces aquí? Pero todos, o sea, todos, incluso llega al punto de sentirse incómodo y medio acosador. Sí, ya lo habíamos visto el episodio anterior, como a Leroy Hanlon, al piloto, lo acosan, incluso medio lo denigran, y aunque su superior dice, vamos a reparar esto, vamos a arreglarlo, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, no deja de ser un evento que seguramente no se trataría de la misma forma si le ocurre a una persona blanca en ese contexto. Sí, totalmente. Entonces, se ve reflejado justamente estas cosas de que había autobuses para personas afroamericanas, que había segregación en ciertos... En los bares. Restaurantes. En los bares se ve clarísimo, ¿no? Sí, cuando están este trío de personas de los militares, que los tres son afroamericanos, y
y llega el sheriff, Ujú. que es también de la familia Bowers, por cierto, Ay, no. y le dicen, ¿va a permitir que estén ahí esas personas? Y le pide al cantinero que se encargue, como, no sé, como si le pidieras a alguien que hiciera el trabajo sucio. Ujú, exacto. ¿No? Y de hecho ellos entienden, porque uno de ellos se fija cuando esta persona le Ujú. comenta y luego le dice, ya vámonos Ujú. a todos, y en eso llega el... ¿Qué es? ¿El mesero? El No. mesero, bueno, sí, Ajá. el cantinero. Ajá. Llega y como ni siquiera les dice nada, solo hace cara como de, ya Ujú. sabes, molestia, y todos se van. Y uno sí le dice, oye, pero Ujú. nosotros no tenemos lugares de entretenimiento, no Ujú. tenemos oportunidad. Sí, y le dice, si no te molesta ir a un lugar clandestino, pues Ujú. podemos terminar de beber. Que me parece una Sí. cosa muy densa. Ujú. Y que por supuesto no ha terminado, ¿no? O sea, viviendo momentos de extrema derecha también en este momento y de amplio conservadurismo como lo estamos haciendo en este momento histórico, pues a lo mejor vamos para allá de nuevo, no lo sabemos. Ay, Y no. ojalá no ocurra, Ojalá no. pero sí es muy difícil ver qué ocurre en esos contextos y que se pone muy muy complicado el asunto. Ahora, Ari, ya les habíamos dicho, esta parte, la introducción es para nuestros amigos que nos siguen en Facebook, y justo a partir del minuto 20 más o menos, para que ahora sí nos clavemos en lo que pasó en el episodio, Del minuto 59. les vamos a ofrecer el episodio completo a través de YouTube, ¿no? Ujú, sí. Entonces, aquí hacemos el corte para nuestros amigos de Facebook. Háganos el enorme favor de seguirnos en nuestro canal de YouTube. ¿Les recuerdas a quienes nos ven cómo pueden encontrarnos? Claro, solo escriben Mango Blue y van a encontrarnos. Buenísimo. Bueno, pues ahora sí vamos a clavarnos en lo que pasó en el episodio. Ah, ya acabó. Ajá. Y yo. Arranca entonces el episodio con Lily teniendo un sueño sobre lo que pasó, Ujú. sobre su perspectiva. Hay un dato curioso. En el primer episodio, en la escuela, hay un letrero que dice que la tortuga, que es la mascota, sí. se agache para salvarse. Ujú. Porque están en medio de la era atómica, de la Guerra Fría, de la guerra nuclear, ¿no? De la amenaza de la guerra nuclear. Entonces, lo que se le decía a los chavitos en las escuelas es, si hay un ataque nuclear, abajo de las bancas, a taparse, ¿no? Ujú. Eso es lo que decía la tortuga, y eso es lo que hace Lily para salvarse. Sí, Sigue sí, la instrucción de la tortuga, que la tortuga es evidentemente la antítesis de Pennywise, ¿no? Ya lo habíamos platicado. También qué curioso que en el primero le regala, bueno, le intercambia la tortuguita, Ujú. bueno, Mati, Ajá. a Lily la tortuguita por, no me acuerdo qué. Algo que traía en su pulsera, ¿no? Ajá, pero que a Lily siempre le salía, pero sí, creo que es un guiño a It. Y que la protege, seguramente. Ajá, exactamente. Eso son cosas que vamos cachando y que a lo mejor no nos caen a la primera, pero que sí está bueno. Si ustedes vieron otras cosas que a lo mejor nosotros no platicamos, ¿no? pues igual ahí échenoslas en los comentarios. Rompe de inmediato, o sea, si pensamos, no nos vayan a caer con que esto es un sueño. Ay, sí, que hubiera estado bien, pero también justo lo vimos en la parte final, ¿no? O sea, que los mismos, no sé si directores o productores, justo lo pensaron con esta intención de, sí, ¿por qué no? Ya que se encariñaron con los personajes principales, pues lo sacamos. O sea, creo que fue un recurso bastante efectivo, Uh-huh. contundente y rápido para engancharnos a todos. Ajá. Aunque esta presentación seguramente no será en vano. No encuentran los cuerpos. Y es lo que están hablando los policías en la siguiente escena, cuando están tratando de inculpar al papá de Ronnie. Y dicen, no hay cuerpos. ¿Te imaginas qué pasa con esos padres y ese dolor y tal? Pues seguramente ahí están los morrillos flotando. Sí. O sea, mi plan, no me quiero adelantar tanto, pero mi plan es que en algún momento sí los puedan salvar. Rescatar. Ajá. Aunque, pues, sabemos que los únicos que lograron enfrentar y triunfar sobre Pennywise, pues es el Club de los Perdedores. Ajá. Entonces no sabemos concretamente si vamos a ver una historia agridulce. Bueno, claro. En la que otra vez el pueblo de Derry sufre tragedias, que igual se ven en el intro, como este incendio, Sí. que han pasado en momentos anteriores, desde 1700 y cacho.
o a lo mejor sí tenemos un cierre en el que medianamente podemos enfrentar a esta entidad, ¿no? Podemos, fíjate. Podemos. Todos podemos. ¿Sabes? Y otra vez, justo el asunto del racismo con el papá de Ronnie. Ah, sí. Que es muy complejo, ¿no? Y se va viendo cómo la institución va presionando. Y a Ronnie incluso la malmiran todo el tiempo en la escuela. Nadie le habla, hablan, cuchichean de ella siempre. Y justo por lo de su papá, como que, o sea, es tan fuerte la idea de que su papá tuvo que ver directamente con la desaparición de Matt y todo eso, que hacen que a Ronnie nadie le hable. Que a mí el papá de Ronnie se me hace un personaje muy centrado, muy ecuánime. Está peleando con su abuela y con su mamá, evidentemente con la abuela de Ronnie, y le está diciendo que no va a poner en peligro a su hija, ¿no? Que él sabe todo lo que ha pasado y él entiende el peligro en el que se encuentra una chavita de esa edad, porque hay otros niños que han estado desapareciendo, lo vemos después en estos carteles, pero la abuela le dice, la tienes que mandar a la escuela, y él dice, no. Yo sé que aquí está mi hija segura, y bueno, yo trataré de evitar. Mi coartada es que estábamos aquí, tú y yo, y sabemos que no estábamos en el cine cuando ocurrieron las cosas, pero también vamos deshilando los sucesos de los que It se va a aprovechar, de los que Pennywise se va a aprovechar cuando ataca a cada uno de los niños. Sabemos entonces que Ronnie no tiene mamá, ¿no? Y yo pensaba, cuando terminamos el primer episodio, yo pensaba, este estuvo como bajo en escenas de terror. Claro que no. Sí, ¿No? Ataca a las dos personajes principales, ataca a Ronnie y al final del episodio ataca a Lily. Pero ahorita vamos a eso, ¿no? Sí, justo, bueno, no sé si me estoy adelantando, pero esa escena en donde el temor pues más grande de Ronnie es justo su mamá teniéndola porque, o sea, bueno. Sí, termina como haciéndose una apología de un parto. Ajá, exacto, creo, o sea, justo porque Ronnie no recuerda absolutamente nada de su mamá, lo único que tiene de recuerdo es pues probablemente las fotos que le enseña su papá o lo que le ha contado su papá, etcétera, pero sí se nota que ella está afectada por la pérdida de su mamá. Claro. Entonces, esta escena como tan fea, yo la siento fea y grotesca un poco. O sea, está buena, pero está grotesca. En donde una especie como de mamá gigante está teniendo como un bebé, por así decirlo, pero resulta que el bebé es Ronnie. Ajá. O sea, como si la escupiera de la misma cama, pero cuando voltea resulta que es como el vientre de su mamá, o sea, ajá. Y lo raro de que la una el cordón umbilical, pero la escena tan fuerte de las cosas que le dicen, ¿no? La mamá, por ti yo me morí, tú me hiciste daño, o sea, ay no, creo que es feísimo y que sí remite directamente a todo el dolor que tiene Ronnie con la pérdida de su mamá y que It lo sabe perfecto y quiere trastornarla. Porque justo yo todavía no acabo de entender muy bien cómo funciona eso, pero It está conectado incluso pues con la mente de todas las personas de ese pueblo. Sí. Lo que ocurre ahí es que Ronnie está acostada en su cama y voltea a ver la fotografía de su mamá. Y claro, entonces identificamos que esa madre que está en la foto es la que está deformada cuando It se convierte en ella. Y es muy feo porque precisamente juega con los miedos y las inquietudes que a lo mejor jamás le has comentado a nadie, ¿sabes? Pero ¿cómo lo sabe? Ajá. ¿Cómo eso lo sabe? Sí, es muy denso. Y cómo la cama se transforma precisamente en esto, ¿no? En un vientre, y ella sale como un bebé manchado, ¿no? Entre sangre, fluidos. Y luego trae el cordón umbilical, se da cuenta porque hay una boca con colmillos, y ella, ya te dije cómo es que se enredó, pero no, lo que estaba haciendo era tratando de romper el cordón umbilical. Es muy fuerte la escena. Sí, totalmente, muy, pues sí, fuerte. O sea, y más por todo lo que conlleva como emocionalmente, ¿no? Porque creo que ella quedó
pues sí voy a usar la palabra devastada, o sea, lo vivió y porque sí lo vive, o sea, esos como recuerdos, pesadillas, cosas raras, sí lo vive. Y cuando entra su papá, asustado, que yo digo, o sea, ella estuvo gritando como 5 minutos, nadie pudo escuchar hasta allá después. Es que, y otra vez me voy a adelantar un poco a lo que pasa también con Lily, haciendo el símil, pero parece que todo ocurre en la mente de las personas, ¿no? Y entonces, cuando Pennywise lo decide, como que se hace visible. Se hace visible en el mundo. Es como una cosa, yo digo, como cuando dirían se te sube el muerto. O sea, no sé si lo han sentido, es como que quieres, bueno, evidentemente todo el mundo lo ha sentido, pero esta sensación de que quieres gritar o te quieres mover, pero en tu cabeza sí estás gritando, o sea, sí, pero en realidad no, o sea, y nadie te escucha. Claro, y hasta que despiertas y conectas otra vez con la realidad, es cuando justo la gente se da cuenta porque te mueves o tú ya regresas a este estado de conciencia, ¿no? Es muy extraño. Tendríamos justo que revisar cómo es que se está entendiendo, ¿no? O cómo es que se está codificando desde la propia producción o desde las pláticas con Stephen King. También de lo que pudieron sacar de sus libros para conceptualizar la manera en la que Pennywise tiene la posibilidad de meterse en tu cabeza, de asustarte, porque ya lo decíamos en Derry, todo se convierte justo en una atmósfera. Ajá, exacto. Sí. Un poco como el hotel en El Resplandor, que es una entidad, es un ente, aquí es justo todo el pueblo. Bueno, o quizás más, porque... sí. Porque bueno, el auto del primer episodio sale de Derry, sale, recoge a Matt y luego vuelve a ingresar, pero está en las orillas de Derry. Ajá. Bueno, algo que me parece muy impresionante y, bueno, no impresionante, o sea, me parece un gran recurso cinematográfico, es lo que hemos visto últimamente en distintas series, que vamos a hablar de esas series, estén atentos, de optar por distintas... como por ejemplo en esta, distintos libros del autor, distintas películas, retomar lo de episodios pasados para ponerlos aquí. Y entonces no solo haces una historia como súper lineal de inicio, desenlace y fin, sino tiene estas como juegos de retrospección y luego como guiños a ciertas obras y también... como todo eso me parece muy bueno porque justo logra como espectador que te sientas más entendido y más escuchado por el guionista o el director, porque identificas y además te hace trabajar mentalmente como en estas cosas de recuerdo, de asociación, no solo como, o sea, no creen que tienen espectadores básicos y hacen la historia lineal de siempre, sino tienen otros recursos que me parecen muy buenos y que he encontrado que me agrada mucho porque te hace querer o seguir viendo o investigar más sobre detallitos que encuentras. Claro, digo, por un lado hay gente a la que no le gusta para nada, o sea, por ejemplo en el universo Marvel hay gente que te dice qué bueno que Cuatro Fantásticos Primeros Pasos es un ente completamente separado de todo lo que ocurrió en los últimos 12, 14 años de la historia del UCM. Porque no tengo que ver todas las películas y porque no tengo que leer los cómics o porque no tengo que entrarle a las series y crear esas conexiones. Pero para los que somos clavados y nos gusta... Sí, creo reconocer cosas. Ajá, ¿no? Sí. Y entonces dices, si tú no has leído jamás, por ejemplo, El Resplandor o no has visto esa película y a ti te dicen, ese militar que está saliendo va a volver a conectar en otro punto con tal serie, o esto también se conecta con La Torre Oscura o con La Niebla, por supuesto que quieres empezar a leer todas esas cosas. Claro. Por supuesto que tienes la cosquilla de decir, a ver, un poco lo que decía yo en el episodio anterior. Yo sentía que Pennywise era más un ente cercano como a lo... era más acercado como a lo diabólico, a lo maldito, pero resulta que es un ente más extraterrestre. ¿En qué otros puntos de las historias de Stephen King puedo encontrar esas cosas, ¿no? Y por ejemplo,
Una de los asuntos que menos me gustó hay una película que se llama El Cazador de Sueños o algo por el estilo, es que lo resuelve precisamente con unas cosas de extraterrestres. Y yo decía, ay, esas cosas, no es cierto, si todo tiene que ver con más bien demonios y fantasmas. No, es muy interesante precisamente como Stephen King va construyendo un universo alrededor de todas estas historias y las va interconectando. Y para los que nos encanta investigar, para los que nos encanta encontrar esos huevos de Pascua, pues por supuesto que es un regalo con 30 o 40 años de diferencia. Sí, exacto, totalmente. Entonces es muy entretenido y es muy divertido. Al mismo tiempo me parece también que estas historias que se van volviendo precuelas también son interesantes porque la historia original deja un montón de huecos y puedes ir construyendo hacia atrás. Y es precisamente utilizar el recurso de no ir cronológicamente sobre lo que estamos entendiendo de la historia, sino ir revisando un paso atrás a la vez. Y la programación de esta serie es a 3 temporadas. Ahora son 27 años de la historia original, y luego serán otros 27 y otros 27, y quizás ya después de ver esos 3 años de serie, vamos a poder tener más o menos el rompecabezas un poco más completo con respecto a lo que nos quieren decir específicamente en Derry, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que también ustedes podrían comentarnos si les gustan ese tipo de historias en donde te provoca investigar más de muchos aspectos. Creo que está lindo. Y creo que, no sé cómo lo vean, no sé cómo lo veas tú también, deberíamos dedicar un capítulo de esto que estamos haciendo, o sea, un episodio de nosotros, haciendo como una especie de como árbol genealógico, por así decirlo, con todos los personajes, porque a veces creo que es confuso, por ejemplo, identificar que ahorita, 27 años antes, tal personaje es hijo de otro personaje que ya vimos, que medio identificamos por el apellido, pero que estaría bueno, como sí, tal cual, hacer un árbol genealógico para identificar bien a los personajes, ¿no? Claro, sí. Aparte siempre es difícil comenzar una serie y empezar a ver cómo funciona la presentación de los personajes. Apenas nos estamos asentando. A mí me parecía que este es un mucho mejor episodio, porque aunque el primero es muy emocionante, es muy bueno, no dejas de hacer a un lado la presentación de los personajes. Y cuando te integras en este, ya estás conociendo un poco más de cómo está funcionando ese momento en ese universo. Entonces corre mucho más rápido, ya puedes ver las relaciones entre ellos y ya puedes ver hacia dónde comienza a ir la historia para que vayas un poco desmenuzándola. Creo que es una gran idea, y justo si ustedes también nos quieren ayudar, pues propóngannos y nos dicen cuáles son los que creen que sí tienen estas relaciones con los personajes. Yo por ahí vi una publicación donde, claro, hablaban de la familia Hanlan, hablaban de los Bowers, hablaban del farmacéutico, ¿no? Que por ahí sale. Entonces, si ustedes ya identificaron también a ciertas familias o a ciertos personajes que están emparentados, pues díganoslos acá en los comentarios. Estaría muy bueno, porque nos facilitaría también a nosotros como el entendimiento de... Me late un montón. Bueno, avancemos en la historia entonces. Lo que esto provoca es que Ronnie tenga que regresar a la escuela, que la vean mal, las abejas reinas, ¿no? Sí. Las populares, donde la amiga de Lily... ¿Es Patty o cómo se llama? No. Sí, ¿no? Patty. Ajá, ahorita lo revisamos. Es que yo recuerdo Patty y me acuerdo de Patty de Candy Candy. Es que la mejor amiga de Candy era Patty y se parece, o sea, por eso yo siento. Pero Patty, si se llama Patty, es súper complicada. Esta cosa fea de querer encajar a fuerza en las cosas, pero además no solo es querer encajar porque sí, es porque, o sea, quieres pertenecer a ese grupo, en un grupo en donde no te quieren y es evidente, o sea, te tratan mal, pero ahí sigues. Y creo que la amiga que de verdad valía la pena, que era Lily, la ignoro. Y de hecho ahí la estamos viendo, creo que ella es Patty. Marge. No es Patty, pero tiene cara de Patty. Bueno, olvídenlo. Okay, ahí está, mira. Por cierto. Sí, y es que pues es una necesidad adolescente encajar con los chicos que te parece
o los que aspiras a ser. Pero ¿no te da mucho coraje pensar que ahora que eres adulto, si en algún momento pensaste eso o conocías a personas que pensaban eso, no te dan ganas de decir, a ver, entiende? O sea, eres mucho más que esa bola de personas que se creen populares. Que van a acabar de, no sé, de fracasados en la vida después, ¿no? No lo sé. Sí, a mí me causa mucho conflicto porque pues, evidentemente la bandita que se siente superior siempre ha sido pues, un problema. Y parece que Patty medio lo nota, pero no tiene problema con intentar que Marge lo medio lo nota y no tiene problema con encajar con ellos. Y aún así trata de ser la amiga de Lily, pero a escondidas. Y que eso también es muy doloroso porque, a ver, alguien que tiene tantita empatía, 2 gramos de ella, pensaría, esta niña tiene un gran problema, ¿no? Está en medio de un conflicto. Perdió a su padre en un accidente. Estuvo, porque después ya lo averiguamos, estuvo internada en el asilo. Entonces, evidentemente, si quieres ser su amiga, pues comprométete a hacerlo. Sí, exactamente. O ignórala completamente e incluso bloquea. Todo o nada. Ajá, o bloquea que las otras morras no se pasen de lanza. Sí, exactamente. O sea, ser una buena amiga. Ajá. Sí, exacto. Totalmente de acuerdo. Entonces, no se merece que el morrillo de la banda babe por ella. Sí, no se lo merece. Yo de hecho pensé que era otra de las populares. Ajá. Bueno, pero creo que puede dar un giro. En este momento no nos cae bien, pero Ajá. puede dar un giro y luego arrepentirse. Sí. Y buscar a Lily. Sí, tendrá su redención, esperamos, ¿no? Esperamos. Porque claro, no podría estar gastándose tanto tiempo en pantalla para un personaje que no sí, tendrá esa evolución, ¿no? Entonces, Ronnie regresa, todos la ven mal, empieza a tener justo estas complicaciones y va y encara a Lily porque es una morrilla, ¿no? Determinada, exactamente. Determinante. Y ella sabe que está en peligro su padre, que puede ser acusado y llevado a la cárcel, y sabe lo complicado que es vivir en una sociedad racializada, ¿no? Segregada, en la que pueden meterlo a la cárcel simplemente por el hecho de ser afroamericano. Sí, exacto. ¿No? Entonces Lily le dice, yo no estoy segura de lo que vi, y eso es lo que les dije. Y Ronnie le contesta pues, que eso no es suficiente. Claro, que diga que su papá no tuvo nada que ver. Pero justo a Lily le da miedo, ¿no? Que la vuelvan a internar. Porque claro, pues imagínense otra vez a una chavita que está pasando por la adolescencia, por una complicación. Si ella dice que vio volar a un bebé gigante, sí, no. Y que él fue el que se comió a los otros niños, ¿en dónde va a terminar? Exactamente, claro. ¿No? Y con los antecedentes que ya tiene. Entonces, ahí hay el conflicto entre ellas dos, ¿no? Ese es un punto importante que justo de ese se aprovecha el sheriff o el jefe de policía Bowers, que bien merece el apellido, el desgraciado. Sí, Entonces, en momentos posteriores lo que descubrimos es que al sheriff lo empiezan a presionar. Él al principio dice, este hombre tiene una coartada, él estaba en su casa, su madre puede corroborarlo, pero lo empiezan a presionar de tal manera que él termina urdiendo, ¿no? una estrategia para tomar a Lily, llevársela sola, sacarla de la escuela, que yo lo primero que te dije es cómo tienen a una chavita sin un adulto, sin un abogado, presionándola para que diga que no estuvo segura de lo que vio, para que justamente el hueco legal permita ir a arrestar al padre de Ronnie. Porque sí fue presión todo el tiempo, porque hasta cómo le cambió la pregunta para que ella se desconfigurara. Le dice, si yo te pido que digas esto, y eso es terrible porque... Y como amenazándola, porque ves que en algún momento le dice, o sea, sería una lástima que tú tuvieras que regresar a... como que te internaran de nuevo, porque bueno, ya sabemos tu historia. Claro. O sea, justo esta cosa de, pues como, ¿cómo se dice? Como
Sí, presionarla, ¿no? Presionarla, pero que no tiene salida, o sea, lo único que le queda es decir, pues sí. Sí, claro. Juniper Hill se llama el espacio donde Lily ya estuvo internada, y me parece precisamente que aprovecharse de ese tipo de cosas es un poco la dinámica del pueblo, y que, bueno, no podemos evitar decir que hay personas malas como el Sheriff Bowers, pero que a lo mejor sí se están sintiendo presionadas o influenciadas por este ambiente que está provocando Pennywise en el pueblo. Y regresando a los adultos, que no está tan divertido, descubrimos también cómo se instalan los Hanlon en el pueblo. Ah, sí. ¿No? Y eso también tiene su grado de interés, porque ahora sí vemos a el hijo de Leroy, quien también comienza a sufrir bullying. Ay, sí. Desde su primer día, pero también descubrimos que su mamá es una mujer que no se va a quedar de brazos cruzados ante ninguna injusticia, que no lo ha hecho en ocasiones anteriores. El padre le reclama: otra vez vas a hacer lo mismo en este pueblo, ya lo hiciste en la otra, ya te pusiste enfrente, ¿no?, cuando hubo una injusticia. Pero un poco la imagen que nos dejan ver de esta mujer es que es alguien que no va a echar un paso para atrás ante ninguna circunstancia, y gastamos mucho tiempo en pantalla también tratando de entender cómo se comporta cuando llega sola, ¿no? Ella es la que maneja, cómo se mueve por el pueblo, cómo convive con las diferentes personas. ¿Tú cómo la notaste ahí a ella? Yo la noté segura, o sea, una mujer segura, confiada, pero también pues precavida, o sea, como poniendo atención en todo lo que podría haber a su alrededor. Pero como bien dices, sí es una mujer que no se deja. O sea, me gustó el momento en el que defiende a los niños que están violentando a otro niño, y pese a que todo el mundo le dice como, bueno, eso es normal aquí, etcétera, ella sale, y aun cuando los que están golpeando al otro muchacho, adolescente, se le ponen enfrente así como con ganas de pues seguir peleando, se ve que sí tiene miedo, pero aún así no da ningún paso hacia atrás, porque el objetivo es justo defender. Yo creo que también por esta cosa de pues que ella ha sufrido pues probablemente violencia, discriminación, etcétera, y me gusta que todo el tiempo se muestra segura, pero también determinada, y también como en este plan, no de buscar pleito, en realidad ella está como disfrutando, como romantizando su vida, pero al mismo tiempo sin dejarse pues violentar o agredir. Sí, claro. Es que es muy interesante justo como es en el 62 cuando Martin Luther King comienza también con estas acciones en búsqueda de la igualdad de derechos para personas afroamericanas, y la gente ya estaba muy harta para ese momento. La segregación es un tema que comienza a ocurrir en agudizarse en muchos espacios de los Estados Unidos. O sea, incluso, y lo ves un poco en el barrio donde vive Ronnie. Son puras familias afroamericanas. Había escuelas. Aquí un poco la sorpresa es que en Derry las escuelas, por ejemplo, no tienen una división entre niños blancos y niños afroamericanos. Claro. Ahí el hijo de Charlotte y de Leroy puede asistir tampoco sin ningún problema, Will. Aunque claro, los chavitos con cierta posición de privilegio abusan. Y todo. Ajá. Y él más siendo un ñoño. Ay, esa es mi parte favorita de él. Creo que me agrada que lo pinten así. ¿No? Y eso es muy bonito. Y se hace muy amigo bueno, no muy amigo, ¿no? Comienza a tener una relación de amistad con este chavito que muere por March, ¿no? Que es cubanoamericano y que se llama Rich y que pertenece a la banda, y que bueno,
evidentemente empezará a ponerse más y más involucrado en lo que va a ocurrir con este grupo de niños en Derry, ¿no? Ya vamos viendo cómo se va conformando ese grupo. Luego lo que pasa después de eso es que justo lo que empezamos a descubrir es que está pasando en el asunto del ejército, que eso es muy, muy interesante. Descubrimos que, yo te decía que interesante que el actor tenga una cicatriz tan grande en la cara. Claro. Yo pensaba que era el propio actor, ¿no? La primera vez que lo vi, porque evidentemente no lo reconozco de otras series. No sé si ustedes lo han visto en otras, pues ahí también platíquennos. Pero yo no lo reconocía de otras series y no sabía que esta cicatriz que tiene en la cara, pues era más bien parte del personaje, junto con una cicatriz que también se le ve en el brazo. Nos enteramos que tuvo un accidente en el que perdió la amígdala del cerebro. Y eso es justamente lo que lo hace importante para ser movido a Derry. Claro. Y que necesiten utilizarlo, porque también creo que es un asunto racial, que se vea a un piloto con honores más como carne de cañón y como un recurso que como una persona. Exacto. ¿Sabes? Entonces, platícanos tú que le das a las neurociencias. Le doy. ¿Qué pasa con esa ausencia de la amígdala? ¿Y por qué está ahí Leroy en lo del ejército? Bueno, creo que es muy curioso, porque como bien lo dices, o sea, es como mostrado no por sus méritos o por sus habilidades, sino más bien el hecho de que haya perdido la amígdala. O sea, es como una almendrilla que está en la cabecilla. Y justo esa es la que evita, o sea, cuando no la tienes, que lo hablábamos últimamente, o sea, suprime, por ejemplo, el dolor y estas cosas de culpabilidad, porque está directamente involucrado con las emociones. Entonces, no pasa nada, es como si tú no sintieras tal cual, y no hay tampoco culpa, o sea, puedes hacer algo como fuerte, que para el común de la gente que sí tenga la amígdala es, no sé, problemático, caótico, lo que sea, para él no. Y creo que eso es lo que consideraron ellos importante, porque lo utilizan, bien lo dicen, o sea, te pusimos a prueba. Porque recordemos que hay una escena como súper fuerte, en donde entran a la habitación donde él está dormido, y le empiezan a pedir una situación que por lealtad él no lo confiesa, pero lo golpean con un tubo entre dos o tres. Dos. Y él, o sea, pese a que físicamente sí se ve bastante como fuerte, lo otro es lo que evita que después porque de hecho nos lo preguntamos, o sea, después de el tubo con el que le pegaron, ¿cómo es posible que él no haya sentido? Y lo encañonan. Y él no tiene miedo, o sea, esa gente se enfrenta a situaciones así porque no tiene miedo, y creo que sería muy bueno que pudiéramos hacer un episodio sobre ese tipo de cosas neuronales en películas. Creo que estaría muy interesante, y explicarlas a lo mejor todas, o bueno, algunas, como esto de la amígdala, por qué no sintió dolor ni ninguna situación así. Y justo eso es lo que lo lleva a confrontar a su superior. Un poco al principio le pregunta, le pide un par de datos, ¿no? Le dice, oiga, y me di cuenta que traía tal tipo de arma rusa, y el otro, sí, era una de esas. Entonces justo a quien culpan del evento, lo encarcelan, y él va y lo confronta, ¿no? Y le enseña que trae ese tipo de arma. Claro. Y le pone un cargador también en la banquita donde están platicando, y lo provoca. Él le dice que esa arma es muy difícil de cargar, y que él vio que quienes lo atacaron hicieron la recarga sin chistar. Pero como que ya había notado él que el otro no era bueno con eso, porque hasta vez que le dijo, yo sé que tú no sabes cómo cargar el arma. Sí, notó que las habilidades de este tipo no eran las
las que se requerían para manejar ese tipo de arma, lo provoca y entonces este tipo toma el arma, toma el cargador e intenta cartuchar y no lo logra, ¿no? Le dice Leroy, yo he visto como hay personas que han tardado mucho en cargarla y entonces este tipo no puede y regresa con el comandante y le dice, él no fue, esa es la prueba que tengo, y él le dice, pues ¿qué crees? Que te estábamos probando. Eso, ¿no? hoy me dio un coraje, creo que a él también le dio coraje, sí, horrible, por ¿no? supuesto. Viste su cara así de, ¿qué te pasa? O sea, no soy un juguete. Ajá. Y le dice que tiene todo el derecho de reportarlo, pero que le quiere ofrecer una misión que tiene que ver justo con esto, con que no tenga miedo. Y entonces justo ahí es donde ya conectas, ¿no? Dices, claro, llamaron a este tipo porque está registrado que tiene ciertas habilidades de combate, pero tampoco va a sentir miedo en caso de que haya un asunto en el que se vea involucrada la emoción. Y lo que descubrimos es que tienen un proyecto, el proyecto Precepto, que es la razón por la que el ejército está en Derry. Están tratando de controlar a la entidad, a Pennywise, para poder utilizarla como un arma contra sus enemigos, que en este caso son los rusos, en la Guerra Fría. Se me hace retorcidísimo, ¿sabes? O sea, que el ejército tenga todo el registro de lo que ha ocurrido en Derry durante los últimos ciclos, porque entiendo que empieza por ahí de 1700 y cacho, que ha habido masacres, que ha habido desapariciones, que ha habido muertes, y definitivamente lo que ha pasado es que no hay ningún tipo de escrúpulo con respecto al ejército para decir, no, averiguamos esto y vamos a tratar de controlar y vamos a despojar a esta entidad del pueblo para que puedan vivir tranquilos, sino no, es un recurso que podemos utilizar para poder confrontar a nuestros enemigos en la guerra. Y también por eso está ahí Dick funcionando como un medium para poder encontrar, y por eso es que también tiene ciertos privilegios con respecto al ejército, ¿no? Sí, me acuerdo mucho de la escena, ¿no? Cuando llega del bar, sí, que tiene contactos. Ajá. Bueno, pasa eso, ahora ya sabemos también un poco por qué está ahí la familia Hanlon, y lo importante que nos falta hablar es justo lo que pasa con Lily en el supermercado, ¿no? Ay, esa escena está súper fuerte. Justo lo pensaba, yo dije, o sea, imagínate que nos sucediera algo así, todo lo que pensaría la gente alrededor. Pero creo que es súper caótica, o sea, esta cosa de persecución que puedes llegar al punto de sentirte esquizofrénico, justamente. Va ella en el súper porque su mamá la mandó y empieza a escuchar voces, así como le dicen, como tú eres culpable o tú, algo así, total, que la hacen sentir como todo el tiempo acosada, pero nosotros en pantalla sí vemos como se aparecen las personas, salen, no sé, todo el movimiento muy peculiar que tiene It, que es como teatral, muy, no sé, así. Maniqueo, diría. Ajá, sí. Y esta escena súper fuerte de los pepinillos, ay, me parece muy, muy impactante. Estaba justo viendo que en uno de los frascos de pepinillos donde ella ve aparentemente la cara de su papá, o sea, la cabeza de su papá, y le habla, la voz la hace Bill, nuestro It. Ajá. Y Cargas. ajá, es como te estamos preparando para lo que viene. Entonces es muy curioso porque en un frasco encuentra la cara, en otro frasco encuentra como órganos, como una mano, como un pie, así empieza a encontrar como un montón de partes de su papá. Y llega un momento en el que la crisis es tanta, o sea, se cierra su mundo en ese momento, solo son 4 paredes llenas de pepinillos. Ya no hay nadie más, ni nada más en el súper. Y ella termina por botar el frasco para poder sacar a su papá, ¿no? Esta culpabilidad
de sentir que ella sí tuvo como algo que ver, Ujú. creo que es terrible. Y cuando despierta de este trance espantosísimo, Ujú. está un señor que se supone que era amable con ella porque al llegar al súper la saluda, Ujú. la quiere ayudar, etcétera. Y ella ya está tirada en el suelo con los pepinillos al lado, Regados. regados. Y me parece que sí tiene un poco de sangre por Ujú. todo el movimiento de los frascos. Y nada más escucho cómo le dice, ¿qué te está pasando, Ujú. Lily? Algo así. Ujú. Pero me da mucho coraje que It sea tan canijo que, como lo que decías, o sea, se mete tanto en tu cabeza, sabe cuáles son tus miedos, sabe hasta el pensamiento más profundo que tienes y por ahí ataca. Y me da mucha tristeza con Lily, porque en realidad pienso que probablemente Lily nunca estuvo enferma, nunca tuvo ningún trastorno, en realidad siempre fue eso. Ujú. Y que se vea involucrada en ese tipo de situaciones, que de hecho ahí podemos ver. Ajá. Justo está Lily en el súper. Sí, a mí me parece extremadamente doloroso Sí, cuando ella ve el frasco, cómo se forma la cara de La su cara. papá y le pregunta, papi. sí, Eso me parece lo más cruel de la escena. sí. Y pienso como hemos visto la manera en la que opera Pennywise Ujú. y es estratégico el desgraciado. O sea, va avanzando de a poco y va utilizando todos los recursos que tiene para lastimar y culpabilizar a la gente, Ujú. porque pues, es un poco a la Monster Inc., ¿no? O sea, se alimenta del Sí. miedo de las personas con las que tiene contacto. Y el asunto de Lily es muy complicado porque precisamente ha vivido un montón de traumas y todavía la evidencia más porque está en público. Claro. La mayoría de los ataques de Sí. los personajes han sido como en privado. privado y la evidencia, y supongo que un poco la intención de evidenciar es que pueda caer otra Sí. vez en el internado, Ujú. en Juniper Hill, porque eso es lo que está buscando el personaje. Qué mejor que una bola de personas locas, Claro. ¿no? para que pueda alimentarse de ellas y de los miedos que tienen, ¿no? Pero eso me da mucho coraje. Ujú. O sea, me da mucho coraje pensar, no más en darme cuenta que ella no tiene ninguna situación y que por ese tipo de cosas Ujú. se ve envuelta en un falso diagnóstico. Sí, es terrible, ¿no? Y justo vemos la desesperación de Lily porque su madre la vuelve a llevar a Juniper Hill, y también cuando el sheriff le dice podemos internarte solo un par de días, ella sabe que esas cosas Sí, no no, son de un par de días, no. y sabe lo que viene cuando está ahí. Y cuando van en la lluvia, en el auto, y baja, están estas dos personas que son unos monstruos, ¿no? Así gigantescos, Sí. sonrientes de Y recibir. la manera en la que te abordan, o sea, Ajá. sí, no, es ¿no? feo. Como cercándote. Ajá. Entonces, me parece que la construcción, la dirección de estos, por lo menos estos 2 episodios, Ujú. ha sido una cosa muy bien hecha, Sí. muy interesante, y que nos deja precisamente con muchas ganas de seguir entendiendo y conociendo y descubriendo más sobre lo que está ocurriendo. Ahora, ya, finalmente lo que vemos es que encuentran un auto los militares. Ujú. Y ese descubrimiento es lo que Dick estaba tratando de mostrarle al ejército, ¿no? Y es un auto viejo, que dirás como de los 40s, Ujú, sí, ¿no? yo creo. 30s, 40s, con un montón de esqueletos, de osamentas. Sí, eso ¿no? está súper impactante. Y yo me puse a pensar, ay, ¿será como el remanente de la familia que aparece al principio? Ah, no lo había pensado, puede ser, sí, sí, totalmente. Entonces, todavía no sabemos hacia dónde va. Vamos a tener que esperar todavía más días, porque Sí. ahora esperaremos de viernes a domingo, Ay. ¿no? Será semana y un poco más de días. Ujú. Pero aprovechemos que está en circulación el video para que ustedes nos vayan diciendo sus teorías, hacia dónde creen que van estas cosas, y pues que se pongan a platicar con nosotros, ¿no? Sí, sí, déjenos en los comentarios
todos los detalles que descubrieron de este nuevo episodio, porque estuvo muy revelador, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que fue un gran episodio y que la serie va bien. Los primeros 4 episodios estarán dirigidos por Andy Muschietti y luego ya se repartirán la dirección con otros directores. A ver qué tal. Pero justo creo que esto, ¿no? Arranca bien y vamos descubriendo un montón de cosas de Bienvenidos a Derry. Sí. Bueno, Ari, para quienes nos quieran seguir. Ay, perdónenme. Sí, nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, donde justo va a estar la primera parte de este video, que es Mango Blue. No lo olviden, si lo quieren ver completo, está en YouTube. Y también nos pueden seguir en nuestras cuentas de TikTok. Ambos tenemos una, pero hablamos de temas variados. Yo estoy como Artosuga y tú estás como... Neuroatípica. Exacto. Y también acabamos de subir el video anterior a Spotify. Si a ustedes les gusta más escuchar o ver podcasts en Spotify, también es la opción. Igualmente nos encuentran como Mango Blue. Sí, los esperamos, así que síganos. Eso. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye. Abur.